A esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito al ingeniero Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana, ingeniero. Gracias a la invitación, Liz. Un saludo cariñoso a todo el país. Bueno, estamos a puertas ya del segundo fin de semana de este toque de queda, de este confinamiento, y viene acompañado de un feriado, y quería revisar cifras que dejó el primer fin de semana tras haber decretado este cuarto estado de excepción. Según lo que ustedes mismos dieron a conocer, pues hubo un saldo de 176 personas detenidas por incumplir ese toque de queda de fin de semana, 1.474 alertas de fiestas, más de 1.000 aglomeraciones que fueron disueltas. Con esa premisa y con lo que ha ido transcurriendo en esta semana, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para lo que vamos a enfrentar? Que ya mencionaba, un feriado acompañado del segundo fin de semana de confinamiento. Bueno, Liz, usted ya hizo el balance efectivamente de lo que pasó el fin de semana anterior. En términos generales, nosotros empezamos agradeciendo a la comunidad ecuatoriana, a todo el país, porque hubo un cumplimiento de la medida. Es decir, tuvimos la movilidad exactamente la que necesitábamos, que eran solamente los de primera línea. Todas las visibilidades estuvieron a la baja, un orden del 39 hasta el 40%, en algunos de los casos inclusive superior. Tan solo usted vio que las llamadas hacia el ECU 911, y también hay que reconocer a la comunidad que hubo más denuncias. Es decir, la gente se empodera más de estos temas, escucha una fiesta y lo llama al 911, pero sobre todo pudimos ya aplicar el nuevo procedimiento, que creo que fue muy importante colocarlo en el decreto ejecutivo, para que la policía y las intendencias tengan esta nueva opción legal de poder ingresar a los domicilios a dispersar y disuadir, y ahí se cumple el objetivo. Pero más allá de este tema, hemos visto la reducción en ingresos y en la utilización, por ejemplo, de ambulancias, tanto por accidentes de tránsito. El tema de las personas que iban a triajes y a emergencias se redujo hasta un 58% en algunos hospitales Centinela. Es decir, estas son las medidas, mi querida Liz, que tienen el objetivo, porque usted sabe que cuando estamos en una normalidad, las otras patologías empiezan a competir con el COVID. Por lo tanto, usted requiere, obviamente, asistencia a infraestructura hospitalaria para heridos, accidentes de tránsito, traumas y todo lo demás, que es lo que se minimiza, y obviamente el 100% se concentra ya en temas de COVID. Es otro aspecto fundamental del estado de excepción, que a propósito de esto, mi querida Liz, si me permite, pues quisiera yo agradecer a toda la Mesa 2 de Salud por las horas de trabajo que costó este informe. Prácticamente nos encerramos en el ECU 911 todo un fin de semana, y bueno, el dictamen de la Corte Constitucional ayer nos da la razón de estas horas de esfuerzo y sacrificio, porque prácticamente han avalado la constitucionalidad del decreto, y eso obviamente sobre la base de un informe, ¿no? Ingeniero, y mientras usted estaba dándonos esta información, estamos viendo imágenes también de lo que sucedió, y tiene que ver con el incumplimiento de personas que siguen haciendo caso omiso, que siguen reuniéndose, que promueven aglomeraciones, que continúan con la fiesta clandestina. Y si bien hubo reacción, como usted decía, aplicando lo que ahora permite este estado de excepción, que es la incursión de la policía y tomar este otro tipo de medidas, hubo también el sentir ciudadano que decían: hemos llamado al 911, efectivamente nos atendieron la llamada, pero la ayuda o tardó en llegar, o en algunos casos la policía no llegó. Al parecer, más fue el número de personas que llamaron a denunciar algún tipo de reunión, pero ante la respuesta queda esa sensación de que todavía faltaría quizás contingente para poder abarcar esa demanda ciudadana. No, Liz, todas las fichas, el ECU 911, la información que tiene se basa en fichas, y se retroalimenta la ficha cuando, en este caso, la policía llega al lugar, toma el procedimiento, termina el procedimiento y cerramos la ficha con la retroalimentación. Y las 1.600 fichas obviamente estuvieron cerradas, es decir, se cumple con la medida. También hay que entender que la policía tiene un trabajo multidisciplinario, está en todos los frentes, está obviamente verificando el toque de queda, el tema de la seguridad ciudadana, porque las emergencias tampoco es que terminan. Pero creo que se manejó bien. Obviamente todo todo es perfectible, yo creo que este fin de semana, pero sobre todo, más allá del control, mi querida Liz, lo que yo siempre he dicho es la corresponsabilidad y la disciplina. Tenemos que entender que estamos en una situación sumamente crítica. Creo que ya los datos los hemos dado públicamente varias veces, no necesitamos repetirlo, pero si es que es necesario reforzar, mire, solamente en Quito, Liz,
El exceso de mortalidad hace 3 semanas estaba en el 66%, hace 15 días creció al 84%, a la semana anterior estuvimos al 94% y en el balance de esta semana estamos en el 105%. Esas son las cosas sensibles que nosotros debemos entender. Hemos tenido en estas semanas de abril los picos de funciones dados por el registro civil más altos, si es que usted me lo permite, mi querida Liz. Por ejemplo, mire, en Pichincha, en la semana de abril tuvimos 771 fallecidos, que es el pico más alto que tuvimos en junio con 694. Esas son las realidades de muchas provincias, por lo tanto, hay que a veces en el Ecuador estamos analizando las medidas, pero no analizamos el por qué tomamos las medidas, y ahí cuando nosotros tengamos esta comprensión, estoy seguro que estas fiestas en domicilios van a terminar porque vamos a entender lo sensible de esta situación. Las medidas no se toman para hacer daño a nadie, Liz, al contrario, se toman para cuidarnos de un virus y sus variantes que están acabando con familias enteras. Esas son las realidades que estamos teniendo en el tema hospitalario. Así que esperemos que estas fiestas de domicilio este fin de semana terminen o se bajen al mínimo, porque los ecuatorianos no tenemos nada que celebrar cuando hay compatriotas el día de hoy y mañana también, y pasado, hasta cuando esta pandemia termine, que están perdiendo la batalla con el coronavirus. Así que hay que ser sensibles y condescendientes y solidarios con esas familias que están en oración en las afueras de los hospitales. Así que yo no entiendo qué es lo que estamos celebrando, mi querida Liz. Vale la pena por eso siempre revisar y actualizar cifras para ver si así ese llamado a la corresponsabilidad ciudadana cala en aquellos que todavía no lo acogen pese a tener ya más de un año de pandemia. Y en el reporte que hacían como COE Nacional al inicio de esta semana se hablaba de más de 400 personas ya en espera de una cama UCI a nivel de país. ¿Cuál es la cifra que se maneja hoy prácticamente cuando estamos cerrando ya esta semana laboral? Sí, Liz, nosotros justamente el último reporte era 463 personas a la espera de una UCI, 413 en el IES y 50 en el MSP. Los datos que nos dieron ayer en la actualización, porque el COE Nacional nos estamos reuniendo permanentemente, 254 personas a la espera en IES de una UCI y 64 del MSP, 318. Es decir, hemos tenido una reducción bastante importante y esto es un dato que nos alienta a seguir, porque no olvidemos que esta lucha es para salvar vidas. Entonces, esos son los datos que tenemos hoy en la capacidad hospitalaria. Sin embargo, debemos entender que las medidas, especialmente en los sanitarios, se verificarán de aquí a 2 o 3 semanas. Por lo tanto, el comportamiento, yo les he dicho, estos 28 días es un SOS por la vida, mi querida Liz, porque cuando hagamos este balance, después veremos si esa curva se aplana, si hubo la oxigenación de hospitales, porque quien venga a tomar decisiones en el manejo de la crisis, si es que estos números no bajan, obviamente van a tener que tomar decisiones que sean mucho más duras. Por lo tanto, es importante que hoy le pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro compromiso. Este día viernes, usted sabe que es un feriado, nosotros no podemos suspender el feriado porque está en la ley de feriados, que es una norma vigente aprobada por la Asamblea, pero sí podemos tomar medidas, que es lo que hemos hecho. Así es que quiero aclarar también esto, mi querida Liz, porque a veces ha generado una confusión. La resolución no se ha cambiado nunca y los toques de queda y los horarios estaban establecidos de lunes a jueves de 20 horas a 5 de la mañana y de viernes de 20 horas en un toque de queda extendido hasta lunes 5 de la mañana, y la resolución decía, se incluye el feriado del 1 de mayo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir este fin de semana es exactamente igual lo que ocurrió el fin de semana anterior. Pero ¿cuál es el pedido, Liz? Por favor, quédese en casa. Cuidémonos. Si Ayer hubo una reunión del COE donde nuevamente dentro de los puntos de la resolución se hace ese exhorto, esta vez que es un feriado donde no hay restricción de movilidad, sino, como usted bien lo dice, a partir de las 8 de la noche de mañana viernes rige nuevamente ese toque de queda hasta las 5 de la mañana de lunes. Y como siempre, las opiniones están divididas. Ahí viene esa preocupación de ¿y qué va a pasar ahora para controlar el desplazamiento o las reuniones que se pudieran dar a propósito de que no hay esa restricción de movilidad y estaremos en un feriado? ¿Cuál va a ser ahí la estrategia, ingeniero Zapata? Mi querida Liz, la mejor estrategia es el compromiso ciudadano. Si nosotros entendemos lo sensible de la situación, no esperemos de que el COE Nacional ponga a lo mejor hoy una restricción en carreteras para entender que no debemos salir, que debemos cuidarnos, que debemos permanecer en casa, que no debemos hacer esas reuniones sociales ampliadas, las fiestas en domicilios, que no debemos aglomerarnos. Nosotros hemos tomado decisiones, Liz, sumamente duras pero necesarias, vuelvo a insistir, en un balance entre lo sanitario y
lo económico, porque si usted cumple el fin de semana, pero el día lunes sale innecesariamente a generarnos aglomeraciones, si no hay esa corresponsabilidad, porque aquí tengo que ser absolutamente claro, Liz, la resolución dice que por favor el transporte público, que es una competencia de los GATS, se maneje con un aforo del 50%, pero usted ve que eso no se da, porque en este desequilibrio de oferta-demanda, obviamente los buses van con más del 50%, pues ya sale de nuestras manos esa responsabilidad. Tenemos que tener esa complementariedad, tanto de la comunidad, que no salga en viajes innecesarios, y de los GATS que den, obviamente, la oferta respecto a la demanda que tenemos del transporte público. Porque le vuelvo a insistir, Liz, hemos tomado estas decisiones de reforzar el fin de semana. Aquí nos podemos quedar horas justificando las medidas del por qué, y todo tiene un sustento técnico. ¿Por qué el fin de semana? Porque el fin de semana es cuando se disparan las aglomeraciones, las fiestas en domicilios, los libadores, los escándalos, los potenciales de riesgo, los accidentes. Entonces teníamos que ser fuertes en el fin de semana. ¿Por qué? Porque la economía del país no nos permite un confinamiento total. Yo le pregunto, Liz, ¿el país estará preparado para encerrarnos 28 días en la modalidad que nosotros entendemos de nuestra economía, que hay un padre que todos los días tiene que salir para alimentar a su familia? Eso es entendible. Por eso es que la cadena logística y económica nunca se paralizó, nunca tiene prohibiciones. Si usted me decía el otro día una pregunta, si es albañil, un estimado amigo albañil pertenece a la cadena de la parte de construcción y está dentro de las excepciones, puede ejercer su labor sin ningún problema. Entonces, eso quiero que nos entiendan, que las medidas dadas por el COE, que primero tienen sustentos técnicos, y eso lo vimos ayer en esta sentencia de la Corte Constitucional que nos ha dado, y lo recibimos de muy buen agrado, porque, miren, si la Corte Constitucional nos hubiese limitado el estado de excepción, no pierde el COE nacional, pierde el país, porque no tendríamos la opción de tomar medidas de contención que nos permitan salvar vidas. Yo no quiero que nunca perdamos ese horizonte que tenemos, que es salvar vidas, mi querida Liz. Siempre hay opiniones divididas, ingeniero. Hay quienes reconocen el porqué de esas medidas, hay otras personas que las cuestionan, y eso ha pasado con cada estado de excepción. Así lamentablemente no va a haber quizás algo que pueda satisfacer a todos en ese sentido, porque implican medidas duras para ciertos sectores de la población, como usted bien mencionaba, aquellos que con su trabajo del día a día llevan el alimento a su casa. Hay que entender también esa situación, pero ya hemos visto, yo me acuerdo cuando lo entrevisté y usted justificaba el porqué de este nuevo estado de excepción, usted decía, porque ya hemos hecho algunos exhortos y no hay esa respuesta por algún sector de la población a ese exhorto. Y ahora nuevamente se está llegando a eso a propósito de un feriado. Y ya usted también ha reconocido, hay un sector de la población que hace caso omiso pese y muestra ser insensible pese a la cantidad de muertes que hay, pese al dolor que hay en un sinnúmero de familias ecuatorianas, y mañana aprovecharán para dar rienda suelta a esa insensibilidad, ¿no? De poder desplazarse, de reunirse. ¿Están preparados para poder afrontar, no sé, aumentar los operativos de control, tener ese compromiso de tener más efectivos de la policía para atender los llamados de las personas que denuncien porque están conscientes del riesgo que eso puede conllevar? Las unidades operativas han hecho su trabajo y nosotros les felicitamos siempre, mi querida Liz. Y ahora no es un exhorto, porque no olvide que el fin de semana tenemos un toque de queda desde el viernes 20 horas hasta el lunes 5 de la mañana. Si es lo que nos permite un estado de excepción, limitar estos derechos constitucionales que nos permiten tener medidas de contención. Por eso es que aplicamos, y creo que esta va a ser, Dios quiera, la última vez que vayamos a una medida de un estado de excepción, porque ya se lo ha presentado a la Asamblea esta ley especial, que también la Corte Constitucional nos dio 3 meses y lo entregamos en 14 días, y va a ser fundamental para el manejo de la crisis. Pero yo estoy seguro que con todo lo que estamos viviendo, y si justamente hemos hecho este tema diferenciado de lunes a jueves y de viernes a lunes, es por el tema económico. Eso tenemos que tener absolutamente claro. Pero también esa complementariedad. Mire, nosotros hemos recibido 56 llamadas de ciudadanos que han denunciado el tema de que les están obligando a ir de manera presencial cuando no son actividades esenciales. Y muchas de esas llamadas son de GATS. Es decir, no logro entender cómo, si nos piden por un lado decretos de excepción y por otro lado obligan a funcionarios, no todos obviamente, tenemos los nombres, por respeto no los decimos, pero hay GATS que obligan a sus funcionarios a ir a trabajar presencialmente cuando su actividad no es esencial. Entonces, ¿cómo manejamos una crisis? Por eso que esta ley le hemos apuntado y le hemos dado muchísima fuerza, porque ahí vamos a evitar todos estos inconvenientes, porque manejar una crisis sanitaria con 221 voluntades es muy difícil, mi querida Liz. Es necesario centralizar las medidas y sobre todo las multas, que eso es fundamental, porque tampoco se trata de llenar las cárceles. El 282, que es el único que nos podemos tomar dentro del toque de queda, dice de 1 a 3 años.
años. Hasta el momento hay 344 personas detenidas. Obviamente la autoridad determinará la flagrancia y cuál es la posición jurídica de estas personas. La policía hace su trabajo. Pero después ya tendremos multas sumamente duras, pero el trabajo comunitario, que aquellos que hacen las fiestas vayan a ver lo que pasa en una emergencia en un hospital haciendo trabajo comunitario, a lo mejor la visión va a ser distinta. Entonces eso es lo que nosotros queremos, pero también a través del COE Nacional, mire Liz, se ha tomado dos decisiones muy importantes. La primera, cuando le pedimos al Ministerio de Salud que ponga un techo a las pruebas PCR, porque también en esta emergencia hemos visto este tema de antivalores, ¿no? Hoy sabemos que las pruebas PCR sí se pueden hacer con un margen de utilidad a 45.08, pero ¿cuántas veces nos cobraban 120, 130, 100? Es decir, abusar Pasó más del dolor. de un año de tener un precio... Exacto. Entonces, acorde a la oferta y la demanda, donde no había una regulación. El día de ayer, la resolución que tomó el COE Nacional de solicitar al Ministerio de Salud para que en coordinación con el Ministerio de la Producción, obviamente de Comercio Exterior, se limite, es decir, se prohíba la exportación del oxígeno medicinal, porque aquí creció la demanda, pero parece que más nos interesa mandar a otro lado porque hay mejor utilidad, pues no. Hoy la producción del gas medicinal, por la necesidad que tenemos, se queda en el Ecuador, porque los ecuatorianos están necesitando de ese elemento fundamental para salvar la vida de sus familiares. Ingeniero, pero esa resolución del COE de limitar esa exportación de oxígeno de uso medicinal iba acompañada también de una disposición al alza también de regulación del precio que actualmente se maneja en el mercado ante la demanda que hay de un tanque de oxígeno, de una recarga de oxígeno. Así es. ¿Cuál es el estudio ahí hecho y cuál pudiera ser ese precio base, no referencial que debe regir en el país? No, los precios están determinados. Ayer el director del ARSA, que estuvo en el COE Nacional, lo que estamos es ya notificando oficialmente al Ministerio de Gobierno para que a través de gobernaciones e intendencias se generen también el otro frente, que es la lucha contra la especulación. Los precios están, lo de los 6 metros cúbicos, $36.20, el de 8 metros cúbicos, $38, y el de 10 metros cúbicos, $60. Lastimosamente, lo que vuelvo a insistir, aquí en vez de ser solidarios, aprovechamos el momento y generamos la especulación y abusamos del dolor de tantos conciudadanos. Creo que esta medida es muy importante y que la anterior también nos ha dado la pauta de que sí se pueden generar. Por eso yo siempre invoco a la solidaridad, mi querida Liz. Todos nosotros debemos estar de este lado, el enemigo común está al frente y ese se llama el virus. Todos tenemos que ponernos de este lado porque el objetivo central de esto, vuelvo a insistir, es no hacerle daño a nadie, es librarnos de un virus que al mundo le ha demostrado que es letal y que hoy tiene variantes, que tienen mayor aumento en la velocidad de contagio y que son mucho más agresivos y que están atacando a jóvenes, mire, de 0 a 4 años nos ha incrementado el 85% de contagios, de 10 a 14 años el 115%. Necesitan estar entubados en una UCI gente de 20, 25, 30 años, cuando antes esto no lo teníamos, así que tenemos que hacer cuidarnos, no relajarnos y sobre todo cumplir con estas medidas que son duras, que las tenemos que tomar, pero por un bien superior que es la vida de todos nuestros ecuatorianos. Incluso ahora hablamos ya de niños que también presentan complicaciones a causa de estas variantes del COVID-19 que circulan acá en el país. ¿Qué pasó ya en otro tema que también tiene relación? Hubo la reunión con la Liga Pro, ¿qué va a pasar con la fecha del campeonato? Que ese es otro tema también que estaba pendiente, ingeniero Zapata. Mire, querida Liz, hoy hemos citado a las 11:30 a la plenaria del COE Nacional y dentro de estos puntos está el análisis de la sentencia de la Corte Constitucional, porque hay algunas observaciones que nosotros tenemos, como siempre lo hemos hecho, que cumplirlas en este sentido, ser muy disciplinados, y también el análisis del campeonato ecuatoriano. El campeonato ecuatoriano, siempre soy respetuoso de la decisión de la plenaria, que es un cuerpo colegiado. Yo lo que hago es presidir las reuniones, pero esto se vota y por unanimidad las decisiones. Sin embargo, los protocolos del fútbol ecuatoriano, de Conmebol, han sido protocolos que han funcionado, se están haciendo sin público, se establecen pruebas PCR, es decir, lo que nosotros tenemos es que siempre minimizar el riesgo, en labores en donde el riesgo obviamente se minimiza con este tipo de protocolos, pues nosotros no le vemos inconvenientes, pero también hay un tema adicional, mi querida Liz, el Ecuador es 80-90% le gusta el fútbol nacional. La gente que va a estar en casa, a lo mejor va a ser inclusive una forma de distraerse, de quitar
son 2 días, pero siempre si tiene usted una manera de quitar el estrés o de pasar en casa viendo el fútbol, creo que sería una opción. Sin embargo, la decisión la tomará la plenaria del COE, yo soy muy respetuoso de eso, es mi humilde opinión de los análisis que hemos visto. Nos daba cuenta el presidente de la Federación Ecuatoriana de la Liga Pro, un solo familiar de un futbolista no se ha contagiado y eso es bueno, significa que los protocolos, las cápsulas han funcionado y así tenemos que empezar a vivir con esta realidad, con protocolos, con medidas, evitando riesgos. Por eso es que nosotros no nos vamos contra los protocolos, nos vamos contra la irresponsabilidad en fiestas clandestinas. Siempre hemos sido duros en eso. Lo otro tenemos que, la vida debe continuar y por eso hemos creo que tomado decisiones adecuadas. Obviamente no complacen a todos, pero las tenemos que tomar. Aquí no estamos para blindar una imagen, estamos aquí para tomar decisiones, sean duras, pero hay que hacerlas. Para eso asumimos esta responsabilidad. Serán importantes las evaluaciones que se hagan para, como usted dice, medir los resultados que va dejando esta medida, este estado de excepción, y estaremos pendientes de lo que se resuelve entonces a partir de hoy en la sesión del COE del mediodía en cuanto a lo que tiene que ver con el campeonato nacional. Quiero agradecer al ingeniero Zapata que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. No solamente quiero agradecer nuevamente a las mesas técnicas, qué bueno ya sentencia de la Corte que dejen firme el estado de excepción y pedir al pueblo ecuatoriano que nos juntemos. Yo creo que esto es una cruzada de vida y todos debemos dar de este lado. Así es que ojalá este fin de semana tengamos resultados mucho más positivos que el anterior, pero estamos contentos que la medida ha sido acatada y cada vez la ciudadanía se conmueve más con lo que está pasando. Gracias por la invitación, Liz. Confiar en esa responsabilidad que tenemos también como cada ciudadano para aportar a la solución y darle frente a esta pandemia. Gracias nuevamente, vamos a una pausa.